Y sería muy largo saludarlos a todos, pero en primer lugar, gracias por la oportunidad y por el cariño que nos une en Cristo, ¿no? Lo segundo es que esto va a ser una conversación, no es, si ustedes esperan una charla, una conferencia así, típica, se van a aburrir, y yo también. La idea es que conversemos. Obviamente yo voy a plantear un poco los temas, le voy a pedir a Patricio, como me ayudó hace sábado por medio, hace unos 10 días atrás, que me avise cuando pase los 25 minutos, Patricio. Pero la idea es plantear un tema y después abrir debate. Voy a empezar, agarren los teléfonos, el tema es ciencia y fe, pero vamos a utilizar los teléfonos para arrancar. Me avisan si se ve la pantalla, nada más que eso lo que les pido. Perfecto. Se ve, ¿verdad? Perfecto. Ok, tomen los teléfonos y van a buscar en los teléfonos o en la computadora una dirección que se llama menti.com. Menti como mentira, sin la R y sin la A. Yo también lo voy a hacer para ver el tiempo que les toma. Menti, el que quiera, ¿verdad? Pero la idea es que lo haga la mayoría, ¿no? Menti.com, y ahí les va a pedir que ingresen un código. Ese código está en pantalla arriba. Acá arriba lo tienen 7373-8803. No sé si se ve. Si no lo repito, 7373-8803. Y hacen clic en Submit o en enviar, lo que les aparezca, y le va a decir ahí una pregunta. ¿Qué es para usted la ciencia en relación a la fe? Y les da opciones. Marquen lo que les parezca correcto. Ya tengo varias respuestas. En la pantalla van viendo los valores, ¿verdad? Que automáticamente se actualizan. 15 dicen un complemento, 1 dice una amenaza, 2 dice algo que genera dudas. 16, ya tenemos 19 participantes. Bueno, gracias a los que participan. ¿Podrías repetir el código, por favor? Sí, acá arriba está, 73. Repito, 73-8803. 8803. 73-8803. Y ahí tienen que hacer clic en Submit o enviar, ¿verdad? Y ahí responden. Tenemos muy buena participación porque hay ya 27 respuestas. Así que gracias. Me alegra que la mayoría de ustedes lo vean como un complemento. Yo les digo que históricamente para muchas personas, siglo XIX y siglo XX, la ciencia ha representado una amenaza para ellos en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque creencias entendidas en forma literal como la creación, ¿no? O los milagros o la resurrección, fueron puestos en tela de juicio, ¿no? A lo largo de la historia, no solo por ateos, sino por gente cristiana que tenía una mentalidad racionalista, es decir, daba como principal método de estudio la razón. Hoy que ya hemos avanzado bastante en este tema, no lo vemos tan así, pero sin embargo quedan algunos resquicios en algunas personas y es bueno abordarlo para poder entender por qué se complementan o dónde están los campos de estudio de cada uno. Lo primero que voy a decir es que la ciencia nace de la filosofía. La ciencia es una rama de la filosofía. La filosofía es la aventura del pensamiento para mí, ¿no? Es algo que nos hace pensar ante la maravilla de la existencia, ¿no? Cuando uno se da cuenta que está vivo y piensa en el mundo que lo rodea, empieza a preguntarse por la vida, quién es el otro, qué es el universo, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. La ciencia, digamos, ha nacido de la filosofía, pero tiene un nacimiento muy puntual. Se dice que nace la ciencia moderna con la primera ley natural que describió Newton. Todos escucharon hablar de la famosa manzana de Newton, ¿no? No se sabe realmente si él describió la ley de la gravedad porque una manzana cayó. El relato dice que él vio caer una manzana y en ese momento hizo clic, ¿no? Su pensamiento y
él dijo, todos los cuerpos en el aire son atraídos por una fuerza hacia el centro de la Tierra. Y al hacer ese enunciado, describió la primera ley natural, y se la considera que es la inauguración de lo que es la ciencia moderna, que estudia básicamente mecanismos, estudia básicamente procesos que tienen que dar en la naturaleza. Y aquí vamos al segundo concepto, que la ciencia estudia exclusivamente, su campo de estudio es el mundo material. La ciencia no estudia algo que no pueda ser percibido por los sentidos. Lo que no es percibido por los sentidos no puede ser campo de estudio de la ciencia porque no tiene un método para poder acceder a ello. El amor por la verdad, desde luego, es lo que mueve la ciencia, pero la ciencia da cuenta que tiene un límite, que es aquello que puede medir. La ciencia se basa en poder observar, poder medir, poder comprobar y poder postular. Si alguien levantó la mano allí, Redimí 9C, no sé quién es, adelante. No se lo escucha, pero levantó la mano, bueno, bajó la mano. Entonces. La bajó. Yo diría, Pablo, que dejemos las preguntas para después, así no interrumpimos, ¿está bien? Ok, sí, perfecto. La ciencia entonces estudia el mundo material. De hecho, los primeros científicos partían de observaciones, básicamente de la vista. Por supuesto, hoy no solo se parte de los sentidos en forma primaria, sino en forma secundaria. ¿Por qué? Porque hay aparatos que miden cosas que el ojo no puede ver, pero el ojo puede ver lo que mide el aparato, ¿no? Todo lo que es percibible por los sentidos, todo lo que nosotros llamamos naturaleza o mundo material o universo, es el campo de estudio de la ciencia. Anteriormente existía el conocimiento, pero no tenía un fundamento científico tal como vimos que parte Newton, de una observación que él después reproduce esas observaciones, ve que se cumple su hipótesis inicial, su enunciado, que todo cuerpo suelto en el vacío cae hacia el centro de la Tierra, o es atraído por una fuerza hacia el centro de la Tierra, y entonces hace un postulado. Eso antes no se conocía así. ¿Cuál era la fuente de conocimiento? Bueno, hasta Newton, podemos decir que hasta la Edad Media en realidad, la fuente de conocimiento era, por un lado, los filósofos griegos. Sobre todo Aristóteles, que fue el que más estudió la naturaleza de los tres más famosos, ¿no? de Sócrates, Platón y Aristóteles, eran considerados las máximas autoridades en cuestiones de conocimiento. Y desde el lado judío-cristiano, acuérdense que a partir de que el Imperio Romano adopta el cristianismo como religión oficial, eso no es con Constantino, sino alrededor del año 382 con Teodosio. Constantino lo que da es la libertad. Se une mucho la fe y el poder, y aunque cae el Imperio Romano de Occidente en el año 476, sigue teniendo mucha influencia el pensamiento cristiano, los pueblos bárbaros se convierten, y el Imperio Romano de Oriente, el de Bizancio, perdura hasta 1453. Entonces, Dios, la fe cristiana, junto al pensamiento judeo-cristiano, llamémoslo así, se convierte en una autoridad. Es decir, la Biblia lo dice, y ya era una autoridad indiscutida, ¿no? O los filósofos lo dicen y era una autoridad. Cuando llega el mundo, a partir de Newton y los nuevos pensadores que vienen, cambia la autoridad. ¿Y dónde radica la autoridad? En dos cosas. Una, en la razón. Ya venían pensadores trabajando en eso, ¿no? Descartes, ¿no? Como decimos nosotros. Kant pesó muchísimo en eso, ¿no? Ya venía Hume, venían trabajando en estas ideas. La razón se convirtió en la fuente de autoridad, y la observación y la experiencia, que es algo mucho más, uno puede decir, más subjetivo. Sin embargo, vamos a ver que se encontró una manera de universalizar, digamos, los enunciados o las ideas que surgían sobre el mundo natural, que surgían a partir de las observaciones. Entonces, hay un reemplazo, ¿no? Esto es lo que hay que entender, de Dios y los griegos, los filósofos, por la razón, la observación y la experiencia.
Voy a hacer una mención de algo que es importante hoy, antes de ir a la médula ya de lo que es el conocimiento científico, es que hoy hay dos grandes grupos de ciencias. Se las llaman vulgarmente duras y blandas. ¿Cuáles son las ciencias duras? Aquellas que sus enunciados o sus postulados, aquellas observaciones que uno hace y hace una afirmación, pueden ser puestas a prueba y ser medidas en las mismas condiciones que se hizo la observación original. Es decir, se puede hacer un experimento, o se pueden reproducir de tal modo que se puede comprobar y medir. O puede haber un pensamiento general, pero que es medible y se cumple. Estos son la biología, la química, la geología, la astronomía, por supuesto la física, que ha sido lo que ha impulsado tremendamente el desarrollo de la tecnología. Son ciencias duras. Ahora, existe otra cosa que ustedes van a ver que se las llaman ciencias. Por ejemplo, la historia. Ahora, un hecho histórico uno no puede reproducirlo en las mismas condiciones que se dio, ¿no? Si uno dice, no sé, la Revolución Francesa, nunca se van a dar en la historia otras condiciones idénticas o similares a las que se dieron para la Revolución Francesa. Nunca se va a poder dar otro fenómeno como se dio como Alejandro Magno, ¿no? Porque cambian las circunstancias, cambia el entorno, cambian los protagonistas. Entonces, si bien son ciencias porque buscan tener un método para poder obtener conocimiento de su campo de estudio, su valor es relativo. La sociología, la política, la psicología, salvo alguna rama de la psicología como el conductismo, que es más dura, la mayoría es blanda. Ustedes recordarán a Bunge, que es un epistemólogo, un estudioso del conocimiento argentino, discípulo de Popper. Él decía que el psicoanálisis es pseudociencia para él, ¿no? Pero no lo decía por el tema, por burlarse o algo, sino que su método para él no servía para demostrar los postulados que tiene el psicoanálisis. La economía en algunas partes, la microeconomía tiene una parte un poco más dura, obviamente, ¿no? Pero sí, en general, la economía está vista como una ciencia del comportamiento humano, y el comportamiento humano no siempre es predecible. Estos son los dos tipos de ciencias, ¿no? Nosotros vamos a hablar más hoy de las duras, si quieren tocamos algo de las blandas. Ahora, este es el concepto fundamental ahora que quiero que les quede. La ciencia, dijimos, que estudia el mundo natural. Bueno, la ciencia no crea verdades, crea conocimientos. Y esto es muy diferente, porque a nosotros, en el lenguaje corriente, la verdad y el conocimiento son casi sinónimos. ¿Se escucha? Ya. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí se escucha, gracias. Estoy en conexión con ustedes. Lo que decía es que la ciencia, esto es el segundo postulado. El primero, que la ciencia estudia el mundo material. El segundo es que la ciencia no crea verdades, crea conocimientos. Buenas ¿Hay tardes. alguien que se escucha ruido? Silénciense, por favor. No sé quién es que tiene... Si no, Gerardo, vos creo que podés silenciar a todos. Sí, lo estoy haciendo. Como, sí, gracias. ¿Qué pasa? Ahora no se escucha. Sí, adelante. Sí, ok. Decía que la ciencia no crea verdades, crea conocimientos. ¿Y qué diferencia hay entre la verdad y el conocimiento? Bueno, la verdad es un concepto que no varía con el tiempo. Es una cosa que uno puede comprobar pase lo que pase, ¿no? En cambio, el conocimiento es totalmente precario. Déjenme que lo explique. Primero, el conocimiento es algo que es percibido por los sentidos. La verdad puede ser percibida solamente por la razón, ¿no? Es medible. Esta es otra cosa muy importante. El conocimiento es conocimiento verdadero o confiable cuando es medible, cuando es reproducible. Es decir, yo mido algo, hago una observación, hago un enunciado, y hago las pruebas, lo reproduzco y me da un resultado similar. O tengo una idea general y lo aplico a cada caso, lo mido y el resultado siempre coincide. Es decir, es reproducible. Tiene que ser discutible. El conocimiento es lo más contrario que existe a un dogma. El dogma es una verdad declarada por alguien que sostiene que es verdad, un enunciado que alguien declara que es verdad y no admite discusión. Justamente el avance de la ciencia proviene de la discusión del conocimiento. Poner o retar o desafiar
los enunciados dichos por otros. Y finalmente, en base a que es discutible lo que decimos que es cierto, luego puede cambiar, es totalmente efímero, es precario, es transitorio. Voy a usar un ejemplo, el mismo que venía usando de Newton, ¿no? Uno dice, bueno, un objeto suelto en el aire cae, atraído hacia el centro de la Tierra. Pero usted tira un objeto en el agua, no cae a la misma velocidad. Y algunos flotan. Entonces uno empieza a discutir, ¿y qué pasa en esos casos? ¿Es una verdad universal? ¿Es un conocimiento universal? ¿O aplican ciertos casos? Entonces, permanentemente hay discusión. De hecho, lo que permite el avance de la ciencia es el debate, es la discusión. La puesta a prueba de los conocimientos. El otro día salió un artículo muy interesante en un diario de Buenos Aires sobre 11 casos donde medicamentos que fueron lanzados y hechos todos los estudios para ser comercializados tuvieron que ser retirados del mercado o cambiaron su uso, ¿no? Y eso que ustedes dicen, bueno, pero un estudio en medicamentos es un estudio serio, se hace primero en animales, primero en seres inferiores, en dos animales pequeños, luego ya en mamíferos grandes, luego en voluntarios sanos, luego en pequeñas poblaciones de enfermos, luego en grandes poblaciones, 3.000, 4.000 personas, y se lanza al mercado. ¿Cómo puede ser que después haya que retirar? Ya está. Bueno, es porque justamente aparece alguien que hace un estudio y muestra que ese medicamento tenía un beneficio, pero era peor el perjuicio que producía. Todo eso trae el gran avance de la ciencia, la discusión. Es decir, el Estado no podría legislar sobre si un conocimiento es verdadero o no, porque dejaría de ser ciencia, haría dogma, ¿no? Sería algo religioso prácticamente. ¿Y qué métodos hay para generar conocimientos? Porque de algún modo uno necesita generar conocimientos con un método legítimo, ¿no? Alguien decía que las estadísticas demuestran que las estadísticas demuestran lo que las estadísticas querían demostrar, ¿no? A veces hay mucha gente que para mostrar algo hace trampa. Tiene que haber un método que sea legítimo. Bueno, hay dos grandes métodos para ver estos conocimientos, para encontrarlos. Uno es el método tradicional, el deductivo, ¿no? ¿En qué se basa? En un principio general que luego se aplica a cada caso y se cumple, ¿no? Todas las personas viven y mueren. Bueno, cada persona vive o muere, ¿no? Sería así, ¿no? Aplicar algo general, aplicarlo a lo particular. El método inductivo, en cambio, que lo desarrolló Roger Bacon, no Francis Bacon, o Bacon o Bacon, como quieran pronunciarlo, en inglés, porque el método de la razón se desarrolló mucho en Europa, ¿no? En Inglaterra, ese pedacito de Europa que es esas dos islas que son la Gran Bretaña, digamos, se desarrolló otro tipo de pensamiento y se desarrollaron mucho el método inductivo, el método de la experiencia. ¿En qué se basa? En estudiar fenómenos, observar algo, formular una hipótesis, que es un enunciado, ¿no? Hacer un experimento para ver si esa hipótesis se cumple o no, ponerla a prueba a través de casos, y si se cumple, se dice que tenemos una tesis. Si no se cumple, quiere decir que la hipótesis es falsa. Va de lo particular a lo general, ¿no? Se hace una serie de casos, un poco lo de la investigación médica recién explicaba, que se hacen cada vez en población mayores, pero eso no significa que sea una verdad universal, ¿no? Pero ya en 3.000, 4.000 pacientes, que algo se conozca bien, bueno, se lanza al mercado confiando que en lo general también va a ser ese bien. Un conjunto de tesis forman después lo que se llama una teoría. Traje un ejercicio para hacer, que a mí me resulta bastante divertido. Los que ya lo hicieron el otro día, estuvo Patricio, no sé si estuvo alguien más, no quiero que lo delaten, pero quiero que miren cuántos pases de pelota se hacen los jugadores de camiseta blanca. Juan también estuvo, ahí vi que estuvieron algunos. Que nos miren cuántos jugadores de camiseta blanca se hacen unos pases de pelota. Van a ver jugadores de camiseta negra y de camiseta blanca. Tarda un ratito en empezar,
pero solo cuenten los pases que se hacen los jugadores de camiseta blanca. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien. Muy bien, ¿cuántos pases contaron? Por favor, abran los micrófonos ahora. Necesito saber cuántos pases contaron. 12. 11. 11. 14. 13. 14. 14. 13. 11. 8. 14. 12. 11 por Bernardo. 14. Bueno, gracias. Veo que todos vieron números distintos, bien interesante, ¿no? De 8, generalmente la gente dice de 8 a 15. Ahora, hay 14. No se preocupen, hay 14. Ya vimos todo distinto, pero hay algo más interesante. Seguramente no todos vieron al gorila. Había un gorila en el video. Y yo no lo vi cuando lo vi inicialmente. Algunos lo ven y otros no, ¿no? Fíjense, para que los que no me creen que hay un gorila, vamos a ver el video ahora. Hubo 14 pases. Van a ver el gorila ahora. Va a entrar desde la derecha. ¿Lo ven ahí? Bueno, este es un experimento que tiene ya 23 años. ¿Para qué piensan que lo traje? Para demostrar que hay mucha subjetividad en el observador cuando hay un experimento, cuando hay una investigación científica. Hubo un pensador, vamos a decir que el que planteó más seriamente en el siglo XX la metodología que planteamos para entender el conocimiento, ¿no? Como algo que entra por los sentidos, que es medible, que es reproducible, que es discutible y es precario, es un epistemólogo, se llama así, uno que estudia la validez del conocimiento, que es ateo, que yo admiro mucho, se llama Karl Popper, ¿no? Pero hubo otro investigador, también de la filosofía de la ciencia, llamado Kuhn, un norteamericano de origen alemán, que en 1962 publicó un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Es un libro maravilloso desde el punto de vista conceptual, aburridísimo para leerlo técnicamente, ¿no? Porque no es un novelista, no es un escritor. Pero él hace unas conclusiones interesantísimas. Él demuestra que todas las épocas, aquellos que han querido generar conocimiento tienen como filtros en la mente, tenemos filtros en la mente, todos los seres humanos, a través de los cuales percibimos la realidad de un modo determinado, y eso nos condiciona. Es más, él dice que los científicos no veían, en muchos casos, las observaciones, los resultados de sus experimentos que contradecían sus hipótesis, sus enunciados. No que voluntariamente los eliminaban, sino que no los veían. Y él decía que era a causa de los paradigmas. Entre los ejemplos que da, menciono dos. Por ejemplo, en un tiempo se creía que la electricidad se podía vender en botellas. La pila de Volta se llamaba eso, ¿no? Y durante mucho tiempo la gente pensaba que se podía vender en botella, ¿no? Hoy cosa que sabemos que no es así, pero tenemos la batería, ¿no? Lo otro que él cuenta es una cosa muy rara, creo que estuvo vigente hasta principios del siglo, o fines del siglo XVIII, que decía que los científicos creían que las cosas no explotaban, porque tenían adentro una sustancia que se llamaba flogisto. Y cuando perdían el flogisto, no se rían, yo cuando escuché el nombre me pareció ridículo, pero es así, perdían el flogisto y explotaban. No conocía el oxígeno como hacemos nosotros, lo que era la combustión, ¿no? Entonces él dice, todos tenemos paradigmas. Por eso hay que tener mucho cuidado de no ser soberbios y pensar que el conocimiento es una verdad. El conocimiento, así como no vimos el gorila, o muchos no lo vemos,
hay mucho sesgo, ¿no? Mucho de lo que observamos que está condicionado por el observador. Cree que todas las condiciones son iguales, pero quizás las condiciones no son idénticas a como vio el fenómeno, por ejemplo. Esto, les comento, fue trasladado a otros ambientes, la idea de los paradigmas, sobre todo en el mundo empresarial. Si hay alguno aquí que está en el mundo empresarial, hay una película muy buena que yo recomiendo siempre, se llama Paradigma, que es del 90, de Joel Baker, donde él va mostrando cómo también el pensamiento empresarial está sesgado por paradigmas, ¿no? Él da el caso del reloj de cuarzo, por ejemplo, ¿no? Que el reloj de cuarzo se lo llevan a los suizos, que era la industria relojera más importante en el mundo, en 1965 esto, que fue Pablo, 25 minutos. Gracias, sí, ya voy terminando, gracias Patricio. Justamente hablando de la industria relojera, dice en el video ese de Baker, dice, ni los mejores relojeros pueden detener el tiempo, ¿no? Y es cierto, el tiempo corre. Él dice que lo llevan allí a Suiza, y los relojeros dijeron, no, esto no sirve para nada, nosotros tenemos siglos de tecnología, de usar engranajes, perillas. Al año siguiente se hace una exposición en Suiza, Texas Instruments de Estados Unidos y Seiko de Japón compran los derechos, y 2 años después, 1968, la industria suiza debe despedir el 80% de su personal, porque el reloj de cuarzo revolucionó el mundo, ¿no? Entonces, él se pregunta, ¿por qué los suizos no lo vieron? Es más, el que creó el reloj de cuarzo es un suizo, pero no lo vieron. Sus paradigmas lo impedían, y así perdieron el negocio, ¿no? Eso lo tenemos en otros órdenes de la vida, no solo en lo empresarial. Entonces, tomando en cuenta el pensamiento de Kuhn, hay que tener mucho cuidado en no llevar la ciencia más allá de sus propios límites, ¿no? Termino con una cosa antes de hablar de la fe, que es la última transparencia, y planteo los temas de debate. Cuando uno quiere llevar la ciencia más allá de sus límites, cuando uno pierde la humildad de darse cuenta que puede tener paradigmas en su pensamiento, cuando quiere explicar todo a través de la ciencia, yendo más allá del mundo material, se cae en lo que se llama cientificismo. El cientificismo es un tipo de dogmatismo que trata de explicar toda la vida humana, los sentimientos, la existencia, más allá de lo natural, a través de la ciencia. El sociologismo es lo mismo cuando uno lleva la sociología más allá de su campo de estudio, o el psicologismo, ¿no? Cuando uno lleva la psicología más allá de su terreno natural. También en los aspectos religiosos hay mucha gente que quiere llevar la religión mucho más allá de su campo natural, ¿no? Y bueno, allí se vuelve fanatismo, ¿no? O cristianicismo, por llamarlo de algún modo, porque está invadiendo algo que no es su campo, ¿no? Nunca, por lo menos a la luz de la escritura, o a la luz de la palabra, uno ve que el mundo material es objeto de estudio de la fe cristiana, ¿no? Justamente iba a hablar, para terminar, qué es la fe, ¿no? O de qué se ocupa la fe. La fe son creencias que van más allá de lo natural, ¿no? Fuera del territorio de la ciencia. Entre algunos temas tienen que ver con la aventura de hallar la verdad. Cuando hablo de la verdad, o del sentido de la existencia, ¿no? Del sentido de propósito, tiene que ver con la conciencia del bien y del mal, la necesidad de perdón, con entender quién es mi prójimo, para qué vivo, por qué estoy aquí. Termino, antes de mostrar estos temas, con la experiencia de un científico. En el año 2000, ustedes saben que se presentó el genoma por primera vez, o sea, el mapa genético, en Estados Unidos. Se presentó a Bill Clinton, había un proyecto privado y uno público. El director del proyecto público se llama Francis Collins, vive todavía, y él escribió uno de sus libros. En uno de sus libros salió con 2 títulos en castellano: El lenguaje de Dios, o Cómo habla Dios. Él cuenta su experiencia personal porque él es cristiano. Cristiano y evolucionista, aclaro, no es un creacionista literal, digamos. Pero cree que Dios es el creador, pero
cree que el mecanismo fue la evolución. Y él dice que él llega a Cristo, porque era una familia agnóstica, no eran cristianos, la familia de él, ya siendo médico, porque se asombra que el hombre tenga una conciencia del bien y del mal. Eso no está en la genética, no está en la naturaleza. Los animales se matan unos a otros, se comen unos a otros, y eso lo lleva a él a reflexionar profundamente sobre la existencia y a buscar respuesta a su interrogante, y la encuentra en Jesucristo, ¿no? Interesante, pues uno de los científicos más importantes de nuestro siglo, ganador del premio Príncipe de Asturias a las Ciencias en 2007. Dejo como temas para abrir el debate, y gracias Patricio nuevamente, 5 temas que pueden causar conflicto a veces. Uno es la creación del universo, el otro la creación del hombre, y otro la resurrección de Jesús. Son los 3 temas que yo creo que más controversia despiertan. Y 2 que quizás un poco menos, o están menos vigentes hoy, pero sin embargo también puede ser tema de debate, que son los milagros y la experiencia religiosa. Así que hasta aquí mi parte, y ahora escucho preguntas, comentarios, opiniones, pues yo lo que digo es un punto de vista, es la opinión que tengo sobre el tema, ¿verdad? No una verdad o algo que yo creo... Pablo, como tenemos dos pantallas, quédate con la pantalla 1, yo estoy en la 2 y te digo quién levanta la mano en la 2, ¿está bien? Y vos fíjate en la pantalla 1. Ah, perfecto. Bueno, hay que ver si es la misma la 1 que la 2 tuya, pero dale. Puede haber una pequeña diferencia, pero bueno, un poco la idea es ahora abrir un espacio donde podamos o bien compartir algo que creemos que le agrega valor a la charla que dio Pablo, o bien plantear preguntas concretas para que Pablo pueda tratar de responder o para que otros puedan tratar de responder y se genere un diálogo enriquecedor. Así que si les parece, sí les pedimos que levanten la mano, lo pueden hacer a través de la propia aplicación del Zoom, o si no, levantando la mano, hacer una seña y ahí los identificamos si alguno no encuentra la manito en el Zoom. Bien, arrancamos. Vamos, Gloria, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes, pastores. Estuve escuchando atentamente y bueno, siempre se deja bastante de lado el psicoanálisis. En cuanto a lo que usted postulaba sobre los paradigmas, que son los que van marcando nuestra forma de ver las cosas, me pregunto si la historia, que seguramente está narrada a través, nuestra historia está narrada a través del psicoanálisis y que va hasta el hueso, no influye también en ese modo de ver los objetos que se nos presentan. Sí, sin duda. A ver, el psicoanálisis es una teoría, y desde el punto de vista epistemológico es parte de una ciencia blanda, digamos, ¿no? Como comentaba antes, según Bunge, es pseudociencia. En un momento la llegan a equiparar y una gran discusión armó, ¿no? Es un tema metodológico. Pinzas, lo de Bunge, no. siempre. No. En la psicología, Bunge no entra en la dialéctica y entonces, bueno. Pero mire, yo estoy muy a favor de la psicología y creo en muchas herramientas de psicoanálisis. Yo lo que quería explicar es que no es, usted lo dio como un filtro absoluto a través del cual leemos la historia, y es un punto de vista, no quiere decir que uno lo vea desde ese punto de vista toda la historia. Ahora, sin duda, sea ese u otro, todos vemos la historia desde algún punto de vista, y los que la escriben también, yo comparto en eso, ¿no? Es decir, alguien dijo que un punto de vista finalmente es la vista desde un punto, ¿no? Y eso trae problemas, porque nosotros lo que conocemos de la historia nunca es completo, ¿no? Vemos la percepción de alguien que nos comparte algo. Por eso la ciencia busca reducir ese sesgo a través de múltiples fuentes. La ciencia tiene ciertos métodos para reducir la posibilidad de errores, pero siempre está lo que usted dice, ¿no? Es inevitable que de algún modo estemos condicionados por nuestra historia. Sí. De hecho, Popper dice algo muy interesante. Dice que la historia es la historia del poder político, como la conocemos, ¿no? No es la historia de la vida privada, ¿no? No es la historia de cómo vive la gente, ¿no? Lo que uno lee de historia, y eso está contado muchas veces, narrado por uno que gana, ¿no? Entonces, claro, bueno, pero nosotros somos seres históricos. Desde que nacemos
nacemos atravesados por una determinada cultura que no es la misma para todos, sí, eso es lo que condiciona nuestra forma de ver las cosas, y después, bueno, cada uno va quedando posicionado de distinta forma en esa historia que tiene de vida. Por eso me parece que eso es importante en cuanto vemos o miramos determinado objeto, por decirlo así. Sí, es un tema de debate, es cierto. Es un tema de debate. Es cierto, porque también los objetos tienen valor inherente al objeto, ¿no? Porque todos los seres humanos de Claro. distintos lugares miran lo mismo muchas veces, ¿no? Sí, seguro. Entonces, hay un tema pero sí que hay un riesgo de sesgo permanentemente. De hecho, yo comentaba de esta charla hace 10 días, que probablemente algunos de los puntos de vista que hoy esté expresando en el futuro quizás los cambie, ¿no? Porque esto es muy dinámico. Y lo que tenemos que tener es la humildad de darnos cuenta que lo que hoy la ciencia reconoce como válido, quizás mañana no lo sea, ¿no? Totalmente, hay que estar preparado todo el tiempo para desaprender y aprender nuevamente distintos paradigmas, ¿no? Muy de acuerdo. Sobre todo en este siglo XXI. Bien, Gracias. le damos la oportunidad gracias, a otros Gloria. para que levanten la mano también. Gracias, gracias Gloria. Pueden levantar la manito como la levantó Gloria. Gerardo, O bien mientras así. levanta la mano, un último mensaje. Dale. Yo creo que algo muy bueno lo que dice Gloria. Yo siempre digo que el peor enemigo del aprendizaje es el conocimiento. Cuando uno cree que sabe, no escucha, ¿verdad? Así que yo todo el tiempo me estoy tratando de decirme a mí mismo eso, ¿no? ¿Pueden repasar dónde está la manito para los que no usamos tanto el Zoom? Perdón, no escuchamos. ¿Alguien mencionó algo, dijo algo? No, sí, para que todos puedan preguntar, pueden decir dónde está la manito. Yo soy usuario de Teams y ahora no la encuentro en Zoom, por ejemplo. ¿Dónde está la orden para la manito? La manito En reacciones. En reacciones. Pero igual, habla, Ok, si tenés gracias. algo, adelante. Ya. No sé si había alguien antes que yo. Yo soy Bernardo. Adelante, adelante. Perdón. Bueno, yo de joven leí un libro, La ciencia y Dios, etcétera, cuando, bueno, mis primeros pasos en la fe y antes de empezar mi estudio como ingeniería, como ingeniero, y bueno, amante de los números, ciencia física, mecánica. Y a mí me convenció muchísimo, pero después me preguntaba por qué eso no convence a otros. O sea que es básicamente... cuando me tocó estudiar el segundo principio de la termodinámica, o sea, que las cosas tienden a aumentar su desorden, o sea, que hay un principio natural en la naturaleza, que el desorden solo puede aumentar, o sea, que las cosas que están en el universo, que son muy calientes y muy frías, se mezclan y resultan tibias, porque se mezclan las moléculas calientes y frías, etcétera. O sea, todo ese principio que usa mucho la ingeniería o la ciencia o la química, que en realidad debería ser una demostración muy clara de que alguien en algún momento inicial tuvo que del desorden hacer orden. O sea, alguien era necesario para empezar y separar las cosas calientes por un lado, las cosas frías por el otro. O sea que hubo algo especial, un evento que requiere de participación externa. Ahí el fenómeno científico dice que eso ocurre en sistemas que, digamos, que son adiabáticos, que son cerrados, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué les parece que ese argumento que parecía, bueno, en mi juventud me convencía muchísimo, que parece ser totalmente científico, no convence a mucho más personas de que hizo falta alguien para crear este universo y este mundo maravilloso, ¿no? No sé, ¿respondo yo o alguien quiere responder? No veo que nadie levante la mano, Pablo, así que da tu mirada. Ok, bien interesante. Aristóteles, por ejemplo, él tenía 9 postulados por los cuales creía en la existencia de un Dios, ¿no? También San Agustín. Sí, y muy relacionado con lo que vos decís. Por ejemplo, no hay orden sin inteligencia, ¿no? No hay vida sin otra vida, no hay movimiento sin impulso, ¿no? Ahora, a mí me parece que el problema es de otro orden. No es realmente, digamos, de orden racional, sino más bien de
para mí tiene que ver con lo espiritual, pero digamos, hay un desplazamiento del centro de la vida humana de Dios para poner el hombre en el centro. Y todo lo que entronice al hombre y desplace a Dios es lo que la gente prefiere. De algún modo, que no haya, porque Dios representa de algún modo un límite moral también, ¿no? Entonces, el hombre como centro del universo, digamos, para mí, esto yo diría que empieza más o menos en la época de la Revolución Francesa en adelante, ¿no? No quiere admitir que tiene una autoridad por encima. Entonces, siempre va a encontrar la explicación que lo justifique, parte más de la conclusión que de los hechos para obtener la conclusión, ¿no? De hecho, para mí apuesta a que el azar tiene la capacidad de programar, lo cual es un oxímoron, ¿no? Que el sustantivo contradice el adjetivo, es ser programador, para poder justificar el universo, ¿no? O sea, tiene mucho más lógica lo que vos decís. Pero sería ceder su trono a otra persona. Entonces, por eso existe el cientificismo, ¿no? El querer ir más allá de lo que la ciencia dice. A mí me parece que es un tema que tiene que ver más, no con el conocimiento científico, sino con la vanidad del hombre, ¿no? Muy bien, No sé gracias si- Pablo, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, sumar algo? O comentario, ¿no? Sí. Comentario, sí. Adriana ahí pidió la palabra. Adriana. Sí, gracias. Bueno, Pablo, ante todo, muchas gracias, muy interesante, que ahora voy a quitar mi manito. A mí una de las cuestiones que me fue dando, ¿cómo te puedo decir? Una, si se quiere, diferente visión, hasta te diría cierta tranquilidad. Y vos pusiste algunos temas, por ejemplo, la creación, ¿no? Entonces, cuando la ciencia o los científicos van llegando a conclusiones en donde, como bien dijiste, por ejemplo, mismo Aristóteles en sus postulados deja esa apertura a que hay algo más, ¿no? Este científico inglés, ¿cómo se llama? Que también dijo exactamente lo mismo, el que tenía esta, no se me va ahora el nombre, que estaba, tenía una minusvalía. Cuando nos Stephen acercan a Hawking. que hay, Stephen Hawking. perdón, Stephen Hawking. école. Gracias, gracias. Hoy mis neuronas están un poco apagadas a esta hora, gracias. La verdad es que eso me alegra el corazón. Yo desde, digamos así, desde un lugar así muy llano, desde creyente, porque recuerdo de chica, y seguramente muchos me acompañarán, el enfrentamiento o esa cuestión así de decir que estaban enfrentadas la ciencia y la fe, ¿no? Y con quizás dicho por muchos que poco sabían del tema o que poco habían investigado, pero uno tenía esta sensación hasta de poca tranquilidad. Cuando empiezan a descubrir, yo hace no mucho leí una frase que me quedó registrada, que era que el hombre va descubriendo lo que Dios ya creó, ¿no? Entonces, cuando la medicina o cualquiera de las ciencias que has nombrado va investigando y va, por supuesto, cosas que después seguramente algunas van modificando, pero se encontró una solución para determinadas cuestiones, o se encontró una forma de cultivar ciertas cosas, o descubrieron en, no sé, en el ser humano, el genoma, es decir, cosas que Dios ya creó, que el hombre va descubriendo. No que el hombre va creando. Eso me quedó registrado y bueno, nada, lo quería compartir. Gracias. Gracias. Gracias, Bernardo. Está levantando la mano, Pablo. Y después Esteban. Sí, no sé si no sabía decir otro. Es decir, se me cortó cuando terminó la exposición y dijo, abrimos el debate, y ahí, bueno, salí del auto y me enganché. Justo ahí se cortó. Entonces, lamentablemente me perdí el debate, pero a ver, desde el punto de vista de la... ¿Qué me pasa a mí? O sea, entre fe y ciencia. A mí me encantaría encontrar, digamos, justificativos de la fe, ¿sí? Pero a veces es como que siento como que hay argumentos como que fuerzan la fe, lo que vos decías en la exposición, cuando la fe se mete en el ámbito que va más allá de lo que es la fe, ¿sí? O sea, trata de explicar cosas, digamos, materiales, donde digo, a ver, esto es el ámbito de la ciencia, ¿no? Pero a ver, yo soy muy racional y, como digo, estoy abierto a
digamos, me encantaría ver pruebas de la fe y todo eso, me cuesta a veces verlo. Pero hay una cosa que me pega bastante fuerte, y es la propia conciencia, ¿sí? O sea, y cuando hablo de conciencia no es parecer consciente, sino serlo, ¿sí? Es decir, yo puedo construir una computadora con inteligencia artificial, vamos a suponer súper avanzado dentro de 50 años, que parezca consciente, pero yo sé que no lo es. Yo puedo hacer un freeze y hacer toda la trazabilidad de por qué me contestó lo que me contestó a un argumento, ¿sí? Yo, frente a tus ojos, puedo parecer consciente, pero más allá de que lo parezca, yo lo siento, o sea, sé que soy consciente. Y eso es algo que no me puedo explicar desde ningún punto de vista físico, ¿sí? O sea, entonces eso es como que siento que tengo eso adentro mío, que es como el anclaje con decir, hay algo más, ¿sí? O sea, más allá que, entonces es como que esa demostración, digamos, de que hay algo más que solamente lo material, es como que está dentro mío y es mi propia conciencia el serlo. Ese razonamiento, ¿tiene relación con lo que, o qué pensás de eso? No sé, ¿es muy loco lo que estoy diciendo? No, yo estoy muy de acuerdo. Creo que San Agustín era el que decía, corríjame, me parece que, no estoy seguro si era San Agustín, Es San Agustín. que dice que el hombre tiene un hueco en el fondo que tiene forma de Dios, ¿no? El corazón, Exacto, el corazón del hombre, tiene ¿no? forma de Dios, sí. Entonces, de algún modo, lo que diferencia al hombre, los animales, es la conciencia de sí mismo, ¿no? Y la conciencia del bien y del mal. Eso hace lo que vos decís, nos hace profundamente humanos, y eso está más allá del campo de la ciencia, ¿no? De algún modo nos hace preguntarnos incluso por qué sentimos culpa y por qué necesitamos perdón, ¿no? Son cuestiones mucho más profundas que lo que uno puede conversar en esta charla, pero sí te muestra que somos mucho más que un pedazo de carne, ¿no? Y eso hace una diferencia muy importante, ¿no? Así que creo que ese terreno sí está mucho más allá del terreno de la ciencia hoy, ¿no? Aunque intente explicarlo con alguna ciencia blanda, pero no puede determinar por qué la voluntad humana actúa de un modo o de otro, ¿no? Así que gracias, Bernardo, yo coincido, no es nada loco. No sé, Gerardo, vos desde el punto de vista Gracias, pastoral... Bernardo. Sí, después hacemos un cierre. Gracias, Bernardo. Tenemos 2 preguntas más y vamos cerrando. Esteban y después Cristian. Primero Esteban. Así es, Hernán. Así es, Esteban, es la cuenta de mi hijo. ¿Cómo estás, Gerardo? Perdón, Hernán, tenés razón. Está bien, no te Te preocupes. hizo más joven, por lo Es que menos. con los anteojos no lo reconocí. Es mi segundo nombre. A ver, haciendo eco de lo que dijo, de lo que planteó Adriana, y dentro del marco de lo que el señor Pablo de Gocián expuso, y entré un poco tarde, es verdad que el hombre, en el marco de la ciencia, va descubriendo aquello que Dios ha creado, y en ese proceso se establecen postulados que son provisionales. Pero tenemos que tener en cuenta que desde ambas orillas, desde la orilla de la fe y desde la orilla de la ciencia, se plantean postulados provisionales. Porque desde el lado de la lectura bíblica y la articulación de teología, uno puede afirmar cosas, pero siempre de cara a una realidad y en base a lentes personales. Entonces, también nuestra lectura de la Biblia, nuestra aplicación de la Biblia y nuestra confrontación de nuestra experiencia religiosa con la realidad es provisional, es personal y es hija de una época. Es lo que hace también al círculo hermenéutico. Pero la realidad es que ambos conocimientos y ambos discursos son provisionales. Los cristianos tenemos que siempre acordarnos de eso, de que somos hombres, y que detrás de la verdad revelada, o delante o bajo la verdad revelada, y bajo los conocimientos científicos o las verdades científicas por descubrirse, están los hombres. Estamos nosotros, están en el ámbito científico, y somos falibles. Y nuestros postulados son provisorios. Yo estoy muy de acuerdo, 100% de acuerdo con vos, y es más, yo veo muy mal el dogmatismo dentro de la iglesia. Para mí tiene que haber debate. Justamente lo que enriquece es el intercambio de puntos de vista, de opiniones, que cada uno finalmente saque su conclusión, ¿no?
frente al Señor. Padecemos del mismo problema que la ciencia tiene, ¿no? De querer ir más allá de su límite, lo padecemos a veces los cristianos que queremos imponer algo, más allá de los límites de lo que vos decís, que es mucho tiene que ver con la opinión personal. Así que yo estoy 100% de acuerdo con vos. Cristian, te damos la palabra a vos. Gracias. Yo quería comentar primero que lo que llama mucho la atención es que estamos, con respecto a este tema, es que el cristianismo llegó al siglo XXI. Ya en la década de 1960 se decía que con que la religión iba a desaparecer. Y muchas teorías científicas no llegaron a cumplir 100 años, y el cristianismo llegó a cumplir, ya cumplió 4.000 años. Dos ejemplos de esto: yo soy antropólogo. Cuando estudié antropología me llamó mucho la atención que no se podía hablar de evolución, se habla de proceso evolutivo. O sea, hoy la evolución como que no explica todo. O sea, los mismos científicos todavía no se sabe por qué el ser humano es bípedo. Es algo que dentro de la ciencia hay una gran cantidad de dudas, hay una gran crisis en el mundo científico. Y lo más llamativo de esto es que ya en la década del 90 había gente que ponía en duda, mientras muchos estaban muriendo por Cristo, había gente que ponía en duda, ateos ponían en duda la llegada del hombre a la luna. Es algo muy loco. Este siglo XXI creo que es un siglo más de religión, más del cristianismo que de la ciencia. Eso quería comentar. Muchas gracias, Pablo. Muy bueno. Muchas gracias. Pablo, no sé si querés decir algo más, si no hacemos... Sí, yo sé que me tomo 2 minutos, pero era algo para Cristian. Hay un antropólogo muy interesante, él estudió religiones comparadas, y él encuentra que en toda religión existen dos cosas: los sacrificios y las fiestas. Pero cuando analiza los sacrificios, es un antropólogo francés, cuando ve los sacrificios, ve que el sacrificio libera a la gente, ¿no? Como que la gente se siente perdonada y vuelve. Pero cuando llega a estudiar el sacrificio de Cristo, él era ateo, a él lo que le llama la atención es que la culpa vuelve al pueblo. Mirá qué cosa interesante y curiosa que hay. Y eso lo lleva a investigar sobre la fe cristiana y tiene una experiencia con Dios realmente y se vuelve cristiano, ¿no? Pero me pareció muy interesante el ejercicio del tipo, estudió mucho el tema también de violencia y fe, ¿no? Que encuentra que a la luz de gente que no tenía nada que ver, los mayas, ¿no? Lo que pasaba en Oriente, en Occidente, el hombre tenía una necesidad de perdón, y que el sacrificio lo perdonaba, que Cristo cambia un poco la cosa, la gente se acude y tiene que haber una actitud de arrepentimiento personal, ¿no? Así que te lo quería compartir porque eso es poco conocido, y realmente para mí es enriquecedor la experiencia de este hombre. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, permítanme hacer un breve cierre final. Nos pareció muy interesante poder abordar esta temática sobre una contradicción, una dicotomía que está instalada desde hace muchos años, esto de ciencia versus fe, ¿no? Y creo que hay 2 cosas importantes que deberíamos saber. En primer lugar, la revolución científica, históricamente hablando, se produce fundamentalmente en tiempos de la Reforma. O sea, la Reforma, entre las cosas que de alguna manera levanta, introduce, proclama, es la importancia de que el cristianismo vuelva a la Biblia, que el cristianismo vuelva a la palabra. Y la verdad que esto pegó tremendamente fuerte en todos los ámbitos de la época, incluyendo los ámbitos académicos. Y entonces es muy interesante porque la lectura o la relectura de la Biblia hizo que muchos científicos se tomaran muy en serio lo que la palabra de alguna manera les pedía o lo que la palabra proclamaba. Yo cito un solo ejemplo, hay muchos, que es el Salmo 8, ¿no? Donde de repente el salmista está diciendo: oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Después versículo 3 dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto,
¿qué es el hombre para que en él pienses? Y etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes conocen el Salmo 8, ¿no? De alguna manera esto lo que hace es que los académicos y los científicos experimentaran un profundo despertar, el deseo de conocer profundamente todo lo creado, entendiendo que conociendo lo creado iban a conocer con mucha más profundidad a Dios. Y realmente la ciencia de hoy se monta, podríamos decir, se basa en una cantidad de científicos que surgen a partir de esta mirada de la Reforma, que eran personas enormemente comprometidos con su vocación, con su profesión, pero enormemente comprometidos con la fe. Yo cito simplemente a unos poquitos, algunos han sido mencionados, para que sepamos nada más, ¿no? Por ejemplo, Francis Bacon, él fue el que estableció el método científico. Bueno, además escribía obras de teología. Johannes Kepler, que revolucionó las matemáticas y la astronomía de su tiempo, era un piadoso luterano que además escribía sobre teología. Robert Boyle, que es el creador de la química moderna, era un apasionado protestante que contribuyó a que el Nuevo Testamento fuese traducido al turco. Isaac Newton, que para muchos es el mayor científico de la historia, era también un autor de teología protestante. Y es muy interesante la formación que da John Hewlett, un economista del Banco Mundial, donde él hace una investigación y llega a la siguiente conclusión. Dice, todos los premios Nobel relacionados con la ciencia, otorgados entre 1901 y 1909, el 86% de los premios Nobel han sido ganados por protestantes y por judíos. Dice, en este último caso, nada más y nada menos que el 22%. Y por supuesto podríamos sumar a otros científicos católicos como Galileo Galilei, como Pascal, Descartes, bueno, algunos de ellos se han mencionado. Pero yo quiero ir a los científicos modernos, porque siempre me gusta rescatar, generalmente notas, que se le hacen a científicos de este tiempo, y siempre cuando leo la entrevista, siempre busco a ver dónde está parado en términos de la fe, porque siempre el periodista le pregunta, ¿no? ¿Y usted cree en Dios? Bueno, quiero compartirles una, pero muy fresquita, doy los datos por si la quieren buscar, si lo quieren utilizar como recurso. Esta nota salió en el diario Clarín el 31 de julio del 22, es un reportaje que le hacen a Alberto Rojo, él es tucumano, su madre era una ferviente católica, y él es músico científico, ¿no? Especialista en mecánica cuántica, enseña en la Universidad de Auckland. Entonces el periodista le pregunta, ¿son compatibles la religión y la ciencia? Y él contesta, sí. En todo caso, es al revés. Dice, ser ateo es incompatible con el pensamiento científico. Entonces, obviamente, el periodista le hace la pregunta que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho. ¿Pero por qué? A lo que él responde, porque ser ateo es dar una respuesta contundente por la negativa a una pregunta que no fue formulada desde lo científico. Hay ciertos límites al conocimiento y la pregunta se puede de alguna manera ir mucho más allá del mundo físico, entonces es una pregunta que en cierta manera uno tendría que descartar. Por otro lado, dice él, hay una profunda espiritualidad en la ciencia y dice, yo me considero una persona espiritual. Entonces el periodista le pregunta, me encanta esta nota porque es todo lo que uno le hubiera preguntado, dice, pero ¿en qué sentido se considera espiritual? Y él dice, hay una conexión de asombro, de maravillarse del milagro de que exista la ciencia, de que haya un lenguaje, la matemática, capaz de describir el mundo, un lenguaje inventado por la mente humana que describa algo que está más allá de la mente y que nos sirva para construir una tecnología, para hablar por WhatsApp. Lo que la ciencia hace es agigantar la espiritualidad en el sentido de ampliar el sentido de asombro y de misterio. Que todo sea un misterio y frente a eso sentirse profundamente conmovido, ¿no? Bueno, de alguna manera él representa lo que vivieron, lo que sintieron, lo que experimentaron estos científicos que fueron de alguna manera autores de lo que se conoce como la revolución científica. Personas que leían la Biblia, que leían los Salmos, que veían el interés de Salomón
por estudiar la naturaleza, las expresiones de los profetas, sintiéndose una pequeña miniatura frente al asombro del cosmos, ¿no? Y dijeron, nuestra vocación es conocer con profundidad todo lo creado, porque de esa manera conocemos y nos acercamos mucho más a Dios. Me parece que es muy importante que esto lo tengan muy en cuenta los jóvenes, que cuando van a la universidad, ustedes saben que cuando se llega a la universidad generalmente los cristianos experimentan lo que se llama una crisis de fe. ¿Por qué? Porque se enfrentan a un mundo que levantando la bandera de la ciencia pretende apagar o ahogar la fe. Por eso nos parecía muy interesante esta charla que iba a compartir y que compartió Pablo, especialmente que la escuchen los jóvenes. La estamos grabando para que de alguna manera tengamos la posibilidad de compartirla con otros, porque la intención es que quede perfectamente claro que no hay dicotomía entre ciencia y fe. Pablo, bueno, quiero que cierres vos. Desde ya te agradezco en nombre de todos aquellos que han participado de este encuentro, de este taller, todo ese conocimiento que permanentemente te vas replanteando, ¿no es cierto? Me gusta esa frase, ¿no? El peor enemigo del aprendizaje es el conocimiento, ¿no? Te agradecemos mucho y por supuesto la disponibilidad de tu tiempo. Pablo, para los que no entraron desde el comienzo, está desde Honduras, ¿eh? Desde allí nos está compartiendo su mirada y su visión relacionado con este taller. No sé, Pablo, te dejo cerrar entonces. Quiero, bueno, primero agradecerles y veo gente que conozco hace mucho, a Ninón y, bueno, los Pasquet y sí, recuerdo mucho a tu mamá, Delia, y a Rubén, ¿no? A tu papá, que mirá, sí, bueno, mucha gente querida, así que gracias para mí, se fue Lidia y Martín también. Cuento una anécdota de Luis Pasteur, en su época fue el científico más famoso del mundo, dice que en realidad va en tren un viejito y está leyendo la Biblia. Esto está documentado, lo pueden buscar, porque es una historia que fue famosa. Y el muchacho le dice, pero escúcheme, ¿qué está haciendo usted? ¿Leyendo la Biblia? Dice, pero ¿cómo lees el libro hoy? Dice, eso está pasado de moda, ya todos los científicos han demostrado que lo que dice ahí no es cierto. ¿Cómo usted? Dice, no, pero mire, yo acá encuentro palabras de esperanza, de vida eterna. No, pero mire, usted es un ingenuo, le dice. Usted tendría que leer ciencia y es un ignorante. Y bueno, dice, no, pero le dice, mire, me tengo que bajar del tren y le dio la tarjeta. Decía Luis Pasteur, ¿no? Creo que a veces nos pasa eso, ¿no? Es una historia para mí fascinante porque aquellos grandes hombres de ciencia, como dijo Gerardo, muchas veces son hombres de fe. El problema lo tienen la gente que no son altos hombres de ciencia, que quieren imponer la ciencia fuera de su campo. Como así también tenemos que tener humildad nosotros para no querer imponer nuestra fe fuera de nuestro territorio. Un abrazo grande para todos y muchas gracias. Gracias, Perdónate Pablo. que te vayas, perdón la interrupción. Sí. Había una pregunta que no estaba contestada, que la hizo Adriana Blasi, que es si tenías el nombre del científico que Mira, escribió... no, es un antropólogo. Tengo acá un libro de Paul Tournier donde lo cita, lo voy a buscar, lo voy a bajar. Estaba mirando en qué estante de biblioteca lo tengo, que está en el más alto. En Violencia y Fe de Tournier lo cita mucho. Lo que pasa, no me acuerdo el apellido ahora, lo voy a buscar ahí, y no tengo el libro original acá. Bueno, Pablo, si lo encontrás en algún momento, no dejes y el de nombre se lo paso a te lo Adriana. paso para que se lo puedas pasar a Adriana con mucho gusto. Dale, perfecto. Un anuncio. ¿Puede ser Levi Strauss? ¿Por casualidad puede ser Levi Strauss? No es Levi Strauss. No, es uno francés. Lo que pasa es que me confundo con Cassirer, pero no es ese. Por eso no quiero decir algo que no es. Ok, Pablo, cuando lo tengas, no dejes de pasárnoslo. Ahora. Un anuncio parroquial. Nuestro próximo taller, vuelvo a repetir, ahora es el 17 de octubre. El tema es fe y trabajo. Y tenemos aquí al orador, que es Lucio Andrés, ya lo estaremos presentando con más detalle ese día. 18:30 por este mismo canal, ¿está bien? Nosotros lo que estamos haciendo es mandando el correo electrónico a toda la base de datos, lo cual nos asegura, funcionó bien, que todo el mundo se pueda conectar de una manera rápida y directa. Todos recibieron, ¿no es cierto? Todos los que están aquí recibieron el correo electrónico y por eso se conectaron. ¿Alguien no lo recibió? Simplemente para saber y ver cómo hacemos para que le llegue el correo de los próximos talleres.
No, perfecto. Bueno, muy bien. Nos estamos viendo entonces. Gerardo, dejo en Sí. pantalla 5 libros que recomiendo sobre el tema. Dale, Por si alguno quiere buscarlo, voy a buscar el nombre del otro. Con mucho perfecto. De cualquier manera, Pablo, ten en cuenta que como grabamos este encuentro, pueden tomar esto que acabas de colocar recién desde el canal de YouTube. Seguramente lo vamos a subir al canal de YouTube de la iglesia, tanto Olivos como Centro. ¿Está bien? Perfecto. Dale, muy bien. Bueno, gracias a todos y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao, Paula. Chao, Geraldo. Un beso a Adriana. Gracias, muchas gracias. Chao a todos. Hasta luego.